Antes de seguir, hermanos, vamos en esta mañana a dar los certificados de las personas que tomaron ayer la clase de membresía, la clase 101. Así que voy a pedirle a Blanquita que pase para acá porque ella fue la maestra y ella los va a llamar, ¿ok? Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por le doy gracias a Dios por porque anoche nos pudimos quedar un grupo de si pudieron apuntar a un grupo de personas, ¿verdad? Que querían completar la clase 101. Entonces hoy les vamos a entregar su certificado. Este es dice Templo del Buen Pastor. Certifica, en este caso le voy a pedir a Brenda Ramírez, ¿verdad? Que ella vaya pasando para acá, que Brenda Ramírez completó satisfactoriamente la clase de membresía 101. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:19, dice así: ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos de la familia de Dios. El día 28 de enero del 2023. Si puedes pasar por acá, Brenda. Y le quiero dar gracias a Dios por Carla Policarpo, también que ella pase, por favor. Por Karina Policarpo. Por Francis Enríquez. God bless you, Francis. Muy bien. Por Israel Ramírez. Por Luis Daniel Robles. You want to come over? There we go. Le damos gracias a Dios por ellos, porque a nuestra hermana Ana Ochoa no pudo estar aquí, pero ella también con mucha dedicación estuvo ahí el día de ayer. Le vamos a estar entregando su certificado. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? Vamos a orar por ellos, ¿ok? Y vamos a pedirle a Dios que Dios les dé las fuerzas para seguir adelante, para que sigan con la clase 201, la 301, la 401, sigan buscando al Señor. Amén. Levanten sus manos conmigo hacia ellos y Dios, gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias te damos por la vida de ellos, Señor, por nuestra familia, Señor, que está delante de nosotros. Bendícelos, ayúdales, dales fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias por el amor que hay en su corazón por ti, Señor. Thank you for the love that you've put in their hearts for you, Lord God. Bless them. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Guarda su caminar, Señor. Watch over them in their walk with you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Y el tema en esta mañana es un tema muy sencillo. Un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría. Quiero leerle los versículos del 40 al 42, que son los últimos versículos de este capítulo 10 de Mateo. Y dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hermanos, como les dije, hemos estado en este capítulo de Mateo por 5 semanas y hoy vamos a terminar esta serie. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, hay muchas cosas
vamos a decir, como malas noticias. Si tú eres un cristiano de verdad, si eres un discípulo de Cristo, hay algunas, podríamos decirle, malas noticias en Mateo 10. Por ejemplo, si tú eres seguidor del Señor, va a haber rechazo, va a haber traición, división familiar, persecución, encarcelamiento, golpes, mentiras, calumnias, abuso verbal, odio. O sea que si tú eres un seguidor de Cristo, si eres un cristiano verdadero, eso es a lo que te vas a enfrentar. Entonces la pregunta es, ¿a quién le gustaría eso? O sea, ¿a quién le gustaría recibir todo esto? Hay un predicador que dijo, si vas a ser cristiano, sé cristiano. Si dices que eres cristiano, sé cristiano. Y hermanos, necesitamos eso más que nada en estos días. En un mundo, hermanos, en donde nuestros hermanos y hermanas en muchos lugares están siendo asesinados por su fe, todos nosotros necesitamos decidir en qué equipo vamos a estar. Acuérdense que ese ha sido el tema en toda esta serie. O sea que si tú estás en el equipo del mundo, pues ponte el uniforme del equipo del mundo. Si estás en el equipo de Cristo, en el equipo de Jesús, entonces debes también ponerte el uniforme. En estos días, hermanos, difíciles, necesitamos cristianos que no se avergüencen de su fe. Ahora, hermanos, si tú te comprometes, ¿verdad?, con Dios, el compromiso, el vivir para Dios, tal vez no te va a hacer ganar muchos amigos, pero tenemos que decidirnos de qué lado vamos a estar. ¿Se acuerda que hemos estado diciendo que hay voces que dicen que nosotros los cristianos estamos en el lado equivocado de la historia? Pues siempre ha sido así, desde los tiempos de Nerón, o sea, el cristianismo siempre ha estado, pero eso no evitó a que esta gente viniera y transformara o trastornara el mundo. Cuando Jesús, hermano, llegó al fin de su mensaje a sus discípulos, aquí en este capítulo, después de advertirle repetidamente de los problemas que deberían de esperar, Él hizo, hermanos, lo que un buen líder debería hacer. Él respondía a la pregunta, ¿cuál es la recompensa por vivir de esta manera? O sea que, vuelvo a repetir, si eres cristiano vas a pasar por todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Y esta es una pregunta justa, hermanos. El seguir a Jesús, les vuelvo a repetir, conlleva muchos riesgos. Si tú te atreves a tomar una fuerte decisión en cualquier asunto moral por tu fe en Cristo Jesús, muchos no van a estar de acuerdo. Muchas cosas pueden pasar, inclusive tal vez pierdas tu trabajo, tal vez seas criticado, seas atacado por personas que no comparten tus creencias. Alrededor del mundo, hermanos, nuestros hermanos y hermanas enfrentan la amenaza de arresto, violencia física y a menudo la misma muerte. O sea que yo he dicho, ¿verdad?, que eso no ha llegado todavía aquí a Estados Unidos, pero en muchos lugares están enfrentando todo esto. Los hermanos en la fe, los cristianos por su fe, son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena? Alguien podría decir, bueno, tal vez sea mejor permanecer con la cabeza hacia abajo, no hablar, no hacer nada. ¿Por qué arriesgar tu vida? ¿Por qué arriesgar tu comodidad, tu carrera, cuando tú podrías simplemente ir, ¿verdad?, con la multitud? ¿Cuál es entonces la recompensa por seguir a Cristo? En estos dos versículos, hermanos, de Mateo 10, del 40 al 42, Jesús hace 3 promesas a aquellos que le siguen. De hecho, son 3 versículos. Y en esos versículos Jesús hace 3 promesas a aquellos que le siguen. Y quiero decirles, hermanos, tal vez todos pensaríamos que nos va a prometer muchas cosas aquí en la tierra, aunque Él no te va a dejar nunca, no te va a desamparar nunca. Dios te va a bendecir. Pues muchos de aquí somos testigos, ¿verdad?, de cómo Dios te ha bendecido en todos los aspectos. Pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto va más allá todavía. ¿Cuál es la recompensa?
Entonces Jesús aquí hace 3 promesas a aquellos que le siguen. Y vuelvo a repetir, son promesas que van más allá de solamente que te sientas bien por un rato. En primer lugar, la primera promesa es que vamos a conectar a la gente con Dios. Voy a explicártelo bien de esta manera. Vamos a conectar a la gente con Dios. Dice el verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Déjenme leérselos de otra versión. Dice, cuando una persona lo recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es quien me envió. Entonces, quiero que notemos aquí la conexión. Fíjense. Primero, la gente te recibe. Segundo, al recibirte a ti, ellos reciben a Cristo. Y tercero, al recibir a Cristo, ellos reciben al Padre. Ahora, hermano, aquí está la más clara respuesta posible a una pregunta crucial, a una pregunta muy importante. ¿Se puede llegar al Padre sin pasar por Jesús? ¿Se puede llegar al Padre sin pasar por Jesús? Evidentemente, algunas personas quisieran contestar que sí. Es que si yo hago esto, hago aquello, yo puedo llegar a Dios o a Dios sin pasar por Jesús. Pero Jesús no nos deja decir eso. Este verso nos dice claramente que el camino al Padre es a través del Hijo, y eso es algo muy importante. Hay mucha gente que puede decir, no, es que yo puedo elegir este camino y de todos modos voy a llegar a Dios. Yo no necesito a Jesús. Pero fíjate lo que el Señor Jesús dice en Juan 15:23. Es otro verso, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea que si tú aborreces a Jesús, pues también estás aborreciendo a Dios. Ahora, en el mundo multicultural de hoy, donde se habla de tolerancia, donde se habla de diversidad y pluralismo, declaraciones como esta, hermanos, no tienen lugar. Un camino a Dios, un solo camino a Dios. ¿Cómo se atreven a decir tal cosa? ¿Cómo que solamente por una forma podemos llegar a Dios? Pero hermanos, nosotros no estamos para escoger o decidir qué declaraciones de Jesús vamos a seguir. La Biblia, hermanos, enseña clara y repetidamente que solo hay un Dios y que la única manera de conocerlo es a través de Jesucristo. Es lo que enseña la Biblia. A mucha gente le gusta decir que hay muchos caminos para llegar a la verdad. Y es verdad, cada camino nos lleva eventualmente a un encuentro cara a cara con el Dios del universo. Pero solo un camino nos lleva al cielo. O sea, podemos coger muchas maneras de llegar a Dios, pero solamente hay un camino que nos lleva al cielo. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando Él declaró en Juan 14:6. Él dice, fíjense, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que tenemos que pasar por Jesús. Por lo tanto, hermanos, estas son las buenas noticias para nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, cuando nosotros hablamos de nuestra fe, estamos conectando a la gente con Dios. Esa es la primera promesa, fíjense. Nosotros, imagínense qué privilegio tenemos como seres humanos de conectar a la gente con Dios. Estamos predicando el único mensaje que lleva de la tierra al cielo. O sea, jóvenes, viejos, ricos, pobres, hombres, mujeres, todos tenemos el privilegio de conectar a la gente con Dios al compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que la Biblia dice ahí, o lo que se conoce, ¿verdad?, como el ministerio de la reconciliación, que está ahí en 2 Corintios 5:18. O sea, ¿qué es eso? Sencillamente reconciliar al hombre con Dios, conectar a la gente con Dios. O sea, esa es la primera promesa que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la recompensa por seguir a Jesús? Vamos a conectar a la gente con Dios. Vamos a reconciliar a la gente con Dios. Imagínense, hermanos, qué privilegio tan grande. Ahora, hay una segunda promesa en este pasaje para aquellos que siguen a Jesús. Y esta es la segunda promesa.
vamos a ser o llegaremos a ser una fuente de bendición para otros. Y aquí voy a explicar un poquito esto más. Vamos a ser una fuente de bendición para otros o llegaremos a ser una fuente de bendición para otros. Dice el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Un texto medio así, verá, como medio religiosón, así, verá, pero déjeme explicarlo de una manera que lo podamos entender. O sea que es muy fácil. O sea que cuando habla de profeta, habla de alguien. Ustedes saben que hoy hay muchos profetas modernos, ¿verdad? Todo mundo quiere ser profeta hoy. Pero realmente, hermanos, esa palabra profeta se traduce como alguien que habla de parte de Dios. O sea, es todo. Hablas de, o predicas, ¿verdad? Hablas de parte de Dios. Y cuando se refiere a justo, se refiere a alguien que obedece a Dios. Entonces, en primera instancia es esto. Si tú eres un profeta, ¿verdad? Eres alguien que habla de parte de Dios y alguien te recibe a ti, entonces la recompensa que va a tener esa persona es la misma que tú tienes. O sea, tú como predicador, como misionero, como lo que sea, tienes una recompensa de parte de Dios, pero esa es la misma que va a recibir el que te reciba. O sea que, por eso digo que vamos a llegar a ser o seremos una fuente de bendición para otros. Y de igual manera, si tú eres una persona que obedece a Dios o un justo, como dice aquí, y alguien te recibe, entonces esa persona va a recibir la misma recompensa que recibes tú, sea predicador, sea profeta, sea lo que sea. Pero el asunto es este, hermanos, de que no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser predicadores, no todos podemos ser misioneros, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser líderes, pero todos, hermanos, vamos a tener la oportunidad de ser recompensados de la misma manera que uno de estos personajes. Cuando hay un poeta del siglo XVI llamado John Milton, ¿verdad? Y cuando este hombre perdió su vista, este hombre fue un gran poeta, o sea, ustedes lo pueden investigar ahí, John Milton, es un poeta del siglo XVI. Y este hombre perdió la vista, muy famoso este hombre, ¿verdad? Pero cuando él perdió su vista, él escribió un soneto, una parte, ¿verdad? Un párrafo llamado En su ceguera. Y en él, fíjense, él reflexiona lo que significa en la gran escena de las cosas, el perder algo tan precioso, o sea, como su vista. Y en un punto él dice lo siguiente, dice, Dios no necesita el trabajo del hombre o sus propios dones. O sea, realmente Dios no necesita realmente de lo que nosotros podamos hacer. Y lo cual, hermanos, es una reprensión, ¿verdad?, a nuestro orgullo humano, porque pensamos que Dios no puede hacer nada sin nuestra ayuda. Pero estamos muy equivocados, hermanos. Dios ha hecho bien las cosas siendo el Rey del universo antes de que siquiera nosotros existiéramos. Él no nos necesita para completar sus tareas. O sea, es un honor para nosotros que Él pueda usarnos en algún grado mayor o menor. O sea, que en algún momento en la historia alguien llega al primer plano. O sea, hay presidentes, hay reyes, hay generales, hay potentados y gente famosa de toda clase. Y es lo mismo que pasa en el mundo cristiano. O sea, que no cada pastor lidera una iglesia grande. No cada autor llega a ser famoso mundialmente. No cada evangelista habla a estadios llenos. Jesús, hermanos, se refirió a esto cuando habló de que algunos tienen un talento, otros tienen 2 y otros tienen 5. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 25? Ahora, mientras que por un lado, ¿verdad?, decimos y creemos que el terreno está igual al pie de la cruz, y así es, en el sentido de que todos somos pecadores en la necesidad desesperada de un Salvador. O sea, eso es así, todos estamos igual ahí. Pero por otro lado,
no es verdad que todos tenemos los mismos dones, conexiones y oportunidades. O sea, algunos tienen más, otros menos. Dios no está obligado a hacernos a todos iguales, fíjense. Por ejemplo, solo hubo un Billy Graham, solo hubo un D.L. Moody, solo hubo un Spurgeon, solo hubo un Martín Lutero, y podríamos mencionar a muchos más. Jesús, hermanos, prometió, voy a usar esa expresión, el piso, ¿verdad?, de una manera diferente de la que esperamos. Vemos a los grandes líderes, raramente vemos a los que los apoyan, a quienes oran por ellos, a quienes les sirven en diferentes maneras. Entonces, esta es la gran promesa que hizo Jesús. Aquellos que se paran y esperan en las sombras reciben la misma recompensa que el hombre o la mujer que reciben la aclamación pública. O sea que, vuelvo a repetir, no todos somos profetas, no todos, pero todos podemos recibir la misma recompensa. Fíjense, por ejemplo, podemos decir, bueno, esa persona ganó cientos para Cristo, ¿verdad? Muchos, pero no lo hizo solo. Esta otra persona construyó una gran iglesia, sí, pero no lo hizo solo. Este cantante llena estadios con miles que vienen a oírlo, sí, pero no lo hizo solo. O sea, nada grande es hecho en soledad. Los que esperan, los que sirven, los que preparan la comida, todos los que participan de alguna manera son parte del equipo. Hermanos, en el mundo cristiano tenemos a nuestros héroes, ¿verdad? Tenemos a nuestros dos pastores, maestros de la Biblia, cantantes, grupos musicales favoritos. Y no hay nada de malo en tener a nuestros héroes, pero aquellos que sirven junto a ellos ganan la misma recompensa. O sea, como dice aquí, hermanos, no todos, como que lo que quiero decir es esto, no todos podemos ser profetas, ¿ok? Pero todos podemos ganar la recompensa de los profetas. O sea que si tú eres de los grandes, Dios te hace un profeta, un predicador grande, entonces cualquiera que dice que te sirva a ti, la misma recompensa que Dios te da a ti se la va a dar a él. Pero por otro lado, si tú no eres nada de eso, pero estás sirviendo de alguna manera, estás haciendo algo a favor del reino, también vas a recibir la misma recompensa. O sea que Dios empareja todo para nosotros. Jesús, hermanos, terminó su mensaje ahí en Mateo 10 con esta maravillosa promesa final. Y esta es la promesa número 3. Vamos a ser recordados por los más pequeños actos de bondad. Esa es la tercera promesa. Vamos a ser recordados por los más pequeños actos de bondad. Dice el verso 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiero que examinemos este verso, hermanos. Primero, mira a la persona, dice cualquiera. O sea, no hay límites para esta promesa. Tú no necesitas ser un pastor o un misionero o un profesor, no necesitas ser ordenado, no necesitas un grado de un seminario para calificar para esta promesa. ¿Tienes un vaso de agua? Entonces estás calificado. Luego, en segundo lugar, mira al recipiente, o sea, al que lo recibe. Dice, a uno de estos pequeñitos. En el contexto, hermanos, Jesús está hablando acerca de los últimos entre sus seguidores. O sea, de las personas más necesitadas. Hay pequeñitos en donde quiera. Si tú alcanzas a los heridos, a los olvidados, a los marginados, a los pobres, a los que están sufriendo. Hermano, a eso es lo que se refiere el Señor por pequeñitos. Esos son los recipientes. Jesús ve tu preocupación por la gente, ¿verdad? Que tal vez el mundo no puede ver a esa, no puede tenerse preocupación por esa gente, pero Jesús ve si tú tienes preocupación por ellos. Ahora, en tercer lugar, mira la acción. Dice,
solamente des un vaso de agua fría. Es algo simple, de poco valor, a menudo insignificante, requiere muy poca preparación. Spurgeon decía, un vaso de agua fría puede contener un mar de tierno amor. Y luego cuarto, mira a la certeza, o sea, la seguridad de la recompensa. Dice, de cierto os digo. Otra versión dice, les aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, el original griego usa un doble negativo para marcar el punto. En el original griego se leería de esta manera: nunca, jamás, de ninguna manera perderá su recompensa. Hermanos, para muchos de nosotros, un vaso de agua fría no es ningún problema, ¿verdad? Si estamos sedientos, vamos a la llave de agua y llenamos un vaso con agua. Si la queremos fría, pues sacamos hielo del refrigerador. Pero en muchas partes del mundo, hermanos, el agua limpia es un lujo. En un día caluroso, nada refresca como un vaso de agua fría. O sea, no es mucho para nosotros. Ni siquiera pensamos en ello. No es ningún problema para nosotros. Tal vez tú olvides eso, que diste un vaso de agua fría, pero Jesús no, ¿ves? Tal vez no pienses en ello. Tal vez lo olvides, pero Jesús lo recordará por siempre. Un vaso de agua fría que tú des a alguien en necesidad. En Mateo capítulo 25, del 34 al 39, Jesús dice de esto en forma diferente. Fíjese cómo dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Hermano, ¿qué clase de pregunta es esta, verdad? Seguramente si tú alimentaste a Jesús, pues tú lo recordarías. Seguramente si tú vestiste a Jesús, tú lo recordarías. Seguramente si visitaste a Jesús en la cárcel, pues tú lo recordarías. Pero dice aquí, ¿cuándo? Entonces Jesús explica en el verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, otra vez, a mí lo hiciste. Hermanos, sabemos que cuando vamos en su nombre, Él va con nosotros. Sabemos que vamos con Él y vamos por Él. Pero ahora sabemos que también vamos para Él. O sea que lo que hacemos, hermanos, lo hacemos para Él. O sea que Él es el final recipiente de lo que hacemos. O sea, cada vez que tú haces algo para alguien en necesidad, lo estás haciendo para Dios. Y tal vez tú lo olvides, pero Él lo recordará siempre. Hermanos, Jesús está en donde quiera que haya una necesidad, en el rostro de esa persona. Y, o sea que, vuelvo a repetir, hermano, Jesús es el final recipiente de lo que hacemos. Quiero que entiendas eso. Déjenme contarles algo. No sé si alguna vez se los conté ya, pero esto no sucedió apenas hace unos meses. Hay una persona, ¿verdad? Unas conocidos en México. Un día me escribieron, ¿verdad? Que había no sé si los he platicado, pero había
esta muchacha me dijo, dice, ¿sabes qué? Hay un niño, dijo, que lo operaron y le recomendaron que tiene que ponerle 5 inyecciones y cada inyección cuesta 800 pesos. Y entonces ella me escribió, me dice, si pudieran ustedes colaborar con una inyección, me dijo, y no hay problema. Entonces, 800 pesos, ¿verdad? Eran 5 inyecciones, eran 4,000 pesos. Entonces yo hice la cuenta y eran como $200. Y yo dije, pues en lugar de una, yo mandé, ¿verdad? Le mandé el dinero, los $200. Y cuando ella lo recibió, después me llamó y me dice, yo te pedí solamente para una. Digo, pero bueno, pues no hay problema, yo te lo mandé. Pero ella me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, ese niño, dice, lo operaron, su madre no tiene trabajo, su madre está... Y luego me dice, fíjate que la hermana de esa madre, dice, el esposo se le murió durante la pandemia y la corrieron de su casa, no tiene un hogar, no tiene nada y está nueva en el Evangelio. Y me dice, quería pedirte permiso de que la mitad de lo que mandaste se lo dé al niño y la mitad a la mujer. Le digo, está bien, hazlo. Y ella me dice, ¿sabes qué? Dice, mira, nosotros estábamos orando, dice, ayer con esta mujer. Y ella y dice que ella la estaba, porque es nueva la mujer en el Señor. Dice que le dijo, no sé qué hacer, no tengo casa, no tengo... Y dice que le dijo, no te apures, vamos a orar y Dios va a obrar. Y ella me dice, y tú, dice, eres la respuesta a esa oración. O sea, con lo que tú mandaste. Luego después, ella me mandó un video, ahí lo tengo en mi teléfono, del niño. Y el niño, un niño pequeño, un chiquito como unos 5 años o 4, y nos manda un mensaje a Irma y a mí y nos dice, quiero darles gracias por el apoyo para mis inyecciones y gracias por... Y luego esta hermana me dice, y gracias porque tú fuiste la respuesta. Hermanos, eso para mí fue algo muy, muy especial. O sea que para mí no significó nada. El dinero ese, ¿verdad? No era nada. Dice aquí, un vaso de agua fría. O sea, un vaso de agua fría que para ti no es nada. Tal vez signifique una llamada, una oración por alguien, o una cooperación de este tipo que para nosotros realmente no significa nada. Pero eso, hermanos, cuando tú lo haces, tú lo estás haciendo, vuelvo a repetir, el final recipiente es Cristo, o sea, se lo estás haciendo a Dios. Hermanos, vuelvo a repetir, cada vez que tú haces algo para alguien en necesidad, lo estás haciendo para Dios y tal vez tú lo olvides, pero Él lo recordará siempre. O sea que Jesús, hermanos, está donde está la necesidad. Lo puedo decir de esta manera. Él está en el rostro del refugiado en esos países como Afganistán. Él ve a la madre soltera luchando con esos niños pequeños. Él tiene una celda dentro de cada prisión en el mundo. Él camina por las salas de la unidad de cáncer en un hospital. Él escucha el llanto de los niños abusados. Él está con los más abandonados. Él está en todos lados donde hay necesidad extrema. Hermanos, hay un sentido de que el Señor Jesús puede ser hallado en donde quiera que haya sufrimiento y dolor humano. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener esa compasión, ¿verdad? Gracias a Dios porque tú eres salvo.
Porque tal vez tienes una casa, tienes una familia bien, pero hay mucha gente que no está así y que tal vez no puede hacer otra cosa más que orar. Pues ora por esas personas. Cada vez que llegue una persona nueva, ¿verdad? Que nosotros podamos ser empáticos, que podamos tener empatía con esa persona. Y ¿sabes qué? ¿En qué te puedo ayudar? Y si no te puedo ayudar mucho, pues voy a orar por ti. Pero si puedo hacer algo más, también lo voy a hacer. Porque cuando tú lo estás haciendo por a esos son los que le llama el Señor pequeños, pequeñitos. Cuando tú lo haces por esa clase de gente, lo haces para Dios. O sea, lo estás haciendo para Jesús y el Señor no lo va a olvidar. Vuelvo a repetir, hay un sentido de que Jesús puede ser hallado en donde quiera que haya sufrimiento y dolor humano. Si hay un corazón quebrantado, tú puedes encontrar allí al Señor Jesús. Si hay tristeza o culpa, Jesús estará en algún lugar ahí. Y es por eso, hermanos, que Jesús es llamado varón de dolores. O sea, hay un profundo sentido en el cual tú puedes encontrar al Señor Jesús en donde quiera que encuentres a su pueblo esparcido en la tierra. Fíjate, en Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando ayudamos a la gente, hermanos, lo estamos ayudando a Él. Cuando secamos una lágrima, ofrecemos una palabra de esperanza, estamos sirviéndole a Él. Cuando caminamos esa milla extra, aun cuando tal vez estamos muy cansados, tal vez un poco frustrados, tal vez no tenemos el tiempo ni la energía, pero lo hacemos de todos modos. Él sabe, Él ve lo que hemos hecho y Él lo toma en cuenta como si lo hiciéramos a Él personalmente. O sea que lo que le importa a Jesús son las cosas que ni siquiera recordamos, hermano. Pero al Señor Jesús le importa un vaso de agua fría, una llamada rápida, un saludo amigable, una oración por teléfono, una palabra de ánimo, una visita a un amigo enfermo, una visita a la cárcel. Yo siempre he dicho, hermanos, que eso me lo enseñó un amigo mío en Nefta, ¿verdad? A veces nosotros decimos, voy a orar por ti, sí, yo voy a orar por ti. Pero muchas veces se nos olvida, hermanos. Seamos sinceros a veces. Entonces yo lo que hago ahora, hermanos, y le digo eso, lo aprendí de mi amigo, es que inmediatamente te dicen, ora por mí, ok, ahí donde estás. Nomás si vas manejando no cierres los ojos, ¿verdad? Pero ahí vamos a orar. Y orar, ahí yo siempre lo hago. Vamos a orar inmediatamente y oramos, ¿verdad? Porque a lo mejor después se te olvida. Hazlo. Leí el testimonio, hermanos, del famoso beisbolista Darryl Strawberry. Algunos de ustedes lo conoció. Él dijo que durante su carrera en grandes ligas, él batió 335 home runs. Fue parte del equipo All-Star 8 veces y 4 veces fue campeón de la Serie Mundial. Pero junto con eso también, él ganó notoriedad por sus luchas con el alcohol y las drogas, fíjense. Ustedes saben también que pasó por eso. Él habló acerca de sus muchas debilidades y fallas con admirable honestidad. Él nunca culpó a nadie más que a él por sus problemas. Pero cuando él finalmente rindió su vida a Jesús, él fue transformado a un nuevo hombre. Y él entonces resumió toda su carrera de esta manera. Él escribió esto, dijo, cuando llegue al final de mi vida, dijo este hombre, cuando llegue al final de mi vida, Dios no me va a preguntar cuántos home runs bateaste. Él me va a preguntar, ¿qué hiciste por mi reino? ¿Qué hiciste por mi reino? Hermanos, y está en lo correcto. Y esto es en un sentido lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, las cosas que parecen de suma importancia en la tierra, ¿verdad? Como recompensas, campeonatos, anillos, títulos, todo eso, no tendrán ninguna importancia, hermanos, en la eternidad. Cuando estemos delante de Dios, un vaso de agua fría que dimos a un sediento hijo de Dios valdrá más que miles de home runs o goles o todas esas cosas.
Hermanos, somos llamados a ser fieles haciendo cualquier cosa que Dios nos haya dado para hacer. Y al ser fieles, hermanos, día tras día, habrá muchas oportunidades, algunas grandes, ¿verdad? Otras pequeñas, algunas momentáneas, algunas casi tan pequeñas que cosas, ¿verdad? Que tenemos que hacer mostrando amabilidad a otras personas. Algunos de esos momentos los olvidaremos. Supongo, ¿verdad?, que en el transcurso de nuestra vida vamos a olvidar casi todos esos momentos. Algunas veces va a haber la oportunidad de ayudar al herido o responder a una pregunta para levantar el espíritu de alguien o sacar la cartera y hacer una contribución. Algunas veces la necesidad va a ser mayor y nuestra respuesta nos costará, ¿verdad?, en términos de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio. Pero ya sea grande o pequeña, el Señor Jesús ve todo y recordará todo y un día nos recompensará por todo ello. Hermanos, un día, mucho después de que hayamos olvidado las frustraciones de la vida, Él las recordará y seremos recompensados. Entonces, todo, hermanos, se resume de esta manera. Jesús olvida lo que nosotros recordamos y recuerda lo que nosotros olvidamos. Entonces, la pregunta entonces es, ¿vale la pena servir a Jesús? Claro que sí, por supuesto que sí. Tienes que estar seguro de ello. Martín Lutero, hermanos, tuvo algo que decir acerca de esto en un himno muy famoso llamado Castillo Fuerte, A Mighty Fortress, A Mighty Fortress. Yo le pedí a Ruthie que cantara una estrofa de ese canto. La última estrofa es un himno muy viejo, es un himno con un inglés, ¿verdad?, también muy antiguo. Yo traduje solamente la última parte de ese himno y dice de esta manera, porque es incluso cuando uno lo traduce, el español es muy, muy viejo. Pero la última parte en español dice: nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Castillo Fuerte. A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper he amid the flood, immoral ill prevailing, for still our ancients fall, the seek to work us woe, his craft and power great, and I withdrew him. On earth is not his equal, the word of our only power, no thanks to give unbounded. The Spirit and the gifts are ours, through him with us aside. Let goods and kindness go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever, a mighty fortress is our God, a walker never failing, our helper he amid the flood, immortals ill prevailing, for still our anxious foe, the seek to work us woe, his power and craft are great,
in and with true hate. On earth is not his equal. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, toma tu cruz y sigue a Jesús. No es fácil, pero no se supone que lo sea. Tómala de todas maneras. Síguelo a Él. Ve a donde te guíe. Es una decisión, hermano, de la cual nunca te vas a arrepentir. Como dije, llegamos al final de esta serie en Mateo 10. Si ustedes recuerdan algo de esta serie, en la primera parte, hablamos acerca de que nunca debemos de avergonzarnos del Evangelio. Nunca te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados, hemos sido capacitados, hemos sido preparados. Y con eso en mente, con esa preparación, Dios nos envía. La segunda parte hablamos de como ovejas, ¿verdad?, en medio de lobos. O sea, con todo eso Dios nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero luego Él nos dice el gran valor que nosotros tenemos. Y en la parte 3 hablamos, el tema fue: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y si Dios tiene cuidado de esas aves, ¿verdad?, de esos gorriones, que en el tiempo de Jesús tú podías comprar por 1 centavo, te daban 2 por 1 centavo. Y Dios tiene cuidado de ellos, pues mucho más va a tener cuidado de ti. Pero después en la parte 4, hace 8 días hablamos de que el Señor Jesús no vino a traer paz, sino espada. Es el gran divisor de la humanidad. Y habla acerca de el que ama más a padre que a sus padres que a mí, dice: no es digno de mí. El que ama más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Y explicamos eso, ¿verdad? O sea, quiere saber de qué lado estás. Y hermanos, este mensaje final nos habla de que nada del que tú hagas por Dios. Pues decía al principio que Jesús termina su sermón haciendo lo que cualquier líder haría. Está contestando a la pregunta: ¿vale la pena seguir al Señor? ¿O cuál es la recompensa por hacer estas cosas? Y dice aquí: aunque un vaso de agua fría tú des, eso no va a pasar sin recompensa. O sea, las cosas que ni siquiera te imaginas, las cosas que se te olvidan, Él las va a recordar. Él las recuerda todas. Póngase de pie en esta mañana, amén. Señor Jesús, tú nunca nos pides que nos sacrifiquemos sin razón. Cuando las cosas se pongan difíciles, Señor, abre nuestros ojos para ver las realidades eternas. Que no nos atemoricemos por tu llamado, sino que gozosamente digamos: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, te damos gracias, Padre, por esta serie, Dios mío, en Mateo 10. Porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de estos temas pueda quedarse, Señor, en el corazón de mis hermanos. Y que, Señor, de la misma manera, Señor, en que tú reuniste a tus apóstoles, a tus discípulos, para darle las órdenes de avanzar, en estos días, Señor, primeras semanas del año 2023, tú igual, Señor, nos juntas alrededor tuyo y nos dices: estas son sus órdenes para avanzar. Esto es a lo que ustedes se van a enfrentar, pero tienen que seguir adelante, sabiendo que pueden pasar muchas cosas, pero también sabiendo la recompensa que ustedes van a tener. Esta mañana, Señor, permite, Dios mío, que
Dios mío, podamos todos en este día decir sí, Señor. Queremos hacerlo, queremos seguirte hasta donde tú vayas. Señor, en esta mañana te pido que si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, que en esta mañana tal vez esté aquí alguien que nunca ha entregado su vida a ti, Señor, que no salga en esta mañana sin hacer una decisión por ti. Si hay aquí en esta mañana alguien que no conozca del Señor, así con los ojos cerrados, con tu cabeza inclinada, yo te pido que tú hagas esta oración. Si tú quieres hacerla, y dile al Señor: Señor Jesús, yo no sé mucho de ti, Señor, pero quiero entregar mi vida, quiero que tú me guíes. Estoy cansado de esta vida que estoy llevando, no me va a llevar a ningún lado. Necesito empezar una vez más. Dame una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, Señor. Ayúdame, ayúdame. Perdona mis pecados. Me rindo a ti en esta mañana, hasta donde entiendo, Señor. Quiero que tú me ayudes, Señor, a cambiar mi manera de ser, a seguirte a ti, Señor, sabiendo que tal vez, Señor, tendré oposición aquí en el mundo, pero, Señor, voy a tener una grande recompensa contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dios mío, si hay alguien en esta mañana que ha hecho esta oración, yo te pido que tú, Señor, lo guardes, que tú bendigas a estas personas, que tú, Señor, los ayudes, Padre Celestial, y que nos ayudes a todos, Señor, en esta mañana, Padre, para, Señor, salir, Señor, cuando salgamos de este lugar, podamos salir con la firme convicción de que somos hijos tuyos, somos testigos tuyos, Señor, que no nos vamos a avergonzar de tu evangelio, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera que estemos, Señor. Cada vez que podamos, demos testimonio, Señor, de que somos hijos tuyos. Y gracias, Señor, por estas promesas, Señor, con que tú cierras este capítulo. Gracias, gracias, Señor.